Bueno, pues muchas gracias, Lourdes. Aquí vamos a hablar en los próximos minutos sobre el Imperio Romano. Estamos con el autor de la exitosa trilogía sobre Trajano. Está con nosotros el escritor, filólogo, lingüista, profesor de la Universidad también Jaime I de Castellón, Santiago Posteguillo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Muy buenas tardes. Bienvenido a La Rioja y bienvenido a Logroño. Bueno, tengo en mis manos la última novela que cierra esta trilogía de Trajano, La Legión Perdida. Has comentado en alguna ocasión, o en muchas ocasiones, que ha sido un esfuerzo muy grande de documentación el que te ha llevado este trabajo, esta última novela. ¿Qué has descubierto? ¿Qué novedades has encontrado? ¿Qué nos puedes decir de este personaje? Ha supuesto una especie de reto narrativo adicional al habitual, ¿no? Porque al querer contar en la tercera novela de Trajano cómo Trajano va a conquistar Partia, como es una guerra que hace también por controlar parte de la ruta de la seda, pensaba que era importante explicar eso en el amplio contexto del siglo II, y eso implicaba contar de dónde viene la ruta de la seda. Entonces tenía que hablar del Imperio Han de la China, del Imperio Kushan del norte de la India, por el que pasa la ruta de la seda, del Imperio Parto y del Imperio Romano de Trajano. Y claro, abrir ese gran angular, hacer esa novela casi como en cinemascope, pues ha requerido que tenía que documentar no solo la Roma de Trajano, a la que ya estaba habituado, sino Partia, India y China, ¿no? Y en ese sentido ha supuesto un gran esfuerzo, ¿no? Pero vamos, estoy muy contento porque a lo que se ve los lectores lo están recibiendo muy bien. Bueno, en los primeros volúmenes, el primer volumen, por ejemplo, Los asesinos del emperador, es el ascenso a Trajano, son 35 años, creo, de la historia de Roma, con 9 emperadores. Ahí narras diferentes aventuras, entre comillas. En el segundo volumen, bueno, pues también hablas del circo máximo, de las carreras de cuadrigas. ¿Cuáles son los puntos principales de esta última novela? La Legión Perdida lo que plantea es la lucha de Trajano contra un fantasma. Ese fantasma es la Legión Perdida. Hay que entender que cuando Trajano se plantea conquistar Partia, sus legionarios tienen miedo a cruzar el Éufrates y atacar Partia porque 150 años antes el cónsul Craso lo intentó y fracasó completamente en la batalla de Carra en el 53 a.C. Una legión entera, la Legión Perdida, acaba prisionera del enemigo. Ese es el gran error de Craso, que pasa en nuestro lenguaje común como craso error, que de ahí puede venir la expresión. Entonces en esta novela se cuenta la historia de la Legión Perdida, qué pasó con esa Legión Perdida, en paralelo con cómo Trajano va a saber solucionar los problemas logísticos y militares y de estrategia de Craso. De esa forma te puedes admirar mucho más de la inteligencia de Trajano. Y todo eso en el marco de esos 4 escenarios que te he comentado antes, de Roma, Partia, India y China, ¿no? Entonces es una novela en 2 tiempos y 4 espacios, de tal forma que es imposible aburrirse porque es como una gran película donde siempre estás saltando de una época a otra, cambiando de un lugar a otro, y es tremendamente dinámica. Por eso le llaman la novela de espejos, dices, ¿no? Sí, lo explico esta vez es como un juego de espejos, espejos en el tiempo, porque un tiempo, el de Craso, se ve reflejado luego en un tiempo corregido, que es el de Trajano, y los espejos en el espacio, ¿no? de estos 4 grandes imperios unidos por el cordón umbilical de la ruta de la seda. Te has metido a investigar sobre China, sobre la India, son 2 culturas totalmente apasionantes, no sé si te ha picado el gusanillo de seguir investigando sobre ellas. Pues la verdad es que sí, además descubrí cosas, a veces la documentación te da regalos sorpresa, que digo yo. Cuando tenía documentada Roma, Partia, la India, pues hasta ahí lo tenía todo más o menos, no me había sorprendido demasiado, pero ¿podría haber dicho, o podríamos decir que Trajano era la persona más poderosa de su época? No, podríamos decir que era el hombre más poderoso de su época en la medida en que gobernaba Roma, que era más fuerte militar y demográficamente que Partia o que el Imperio Kushan, gobernado a su vez por el emperador Osroes y el emperador Kanishka. Pero la China Han, que era equivalente militar y demográficamente al Imperio Romano, no estaba gobernada por un hombre, estaba gobernada por una mujer. Eso no lo sabía, porque yo tenía mis nociones y sabía que el emperador paralelo a Trajano era Antí. Pero claro, cuando me pongo ya a investigar al detalle, descubro que Antí tiene 10 años. Pero claro, no gobierna él. ¿Quién gobierna de forma efectiva? La emperatriz viuda Deng. Y además gobernó muy bien.
Entonces tenemos una mujer en el otro extremo del mundo que tenía tanto poder como Trajano y además también lo utilizaba bien. También luchaba contra la corrupción como hacía Trajano, me sorprende, parece que los buenos gobernantes tienen características que se repiten. Y entonces pues me pareció tan fascinante que es un personaje, la emperatriz Deng, que se incorpora a la Legión Perdida, al relato. O sea que ya te veo por ahí, que algo saldrá, me imagino, ¿no? Bueno, no lo descartaría, no inmediatamente, tengo otros proyectos, pero la verdad es que ha sido estimulante adentrarse en estos otros espacios. Personalmente había viajado, por ejemplo, por la India, cuando era joven, un viaje de un mes por toda la India, con mochila, en fin, que son culturas que me gustan, ¿no? Entonces, y de hecho de aquel viaje en los años 90 todavía arrastro una idea y una novela que a ver si algún día me atrevo a hacerlo. Háblanos de Trajano, el descubrimiento de este personaje que fue contra la corrupción, ¿no? Sí. Que incluso llegó a conseguir que devolviesen el dinero. Sí, ¿no? sí, que parece algo tan sorprendente hoy día, ¿verdad? Pues fíjate, sí. Lo conseguía, sí. Sí, algo que los españoles hoy en día estaríamos encantados que nuestros políticos hiciesen eso, ¿no? Exactamente. Sí, hombre, la verdad es que el hecho de poder tener un anfiteatro, Flavio, lleno de fieras, se ve que elemento muy motivador para la recuperación de la memoria por parte de algunas personas que no querían o decían no acordarse dónde tenían sus montañas de sestercios y denarios, ¿no? Pero sí, a mí me parecía muy interesante recuperar para el siglo XXI la idea de que ha habido gobernantes procedentes de territorio hispano. Lo digo porque a veces nos dicen, no, es que es algo innato a nosotros, parece que lo llevamos en el ADN, la corrupción. Digo, no, perdone, porque usted lleve la corrupción o que otros lleven la corrupción, no me meta a mí usted según qué infecciones, ¿me entiende? No necesariamente. De tal forma que me parecía interesante recordar que desde un gobernante venido de Hispania gobernó efectivamente para mucha gente en un imperio muy complejo, porque decimos España es compleja, bueno, más complejo era el imperio romano del siglo II, ¿no? Y lo hizo muy bien y además, si pedía sacrificios, él era el primero que se sacrificaba, de tal forma que resultaba ejemplar. Por ejemplo, pedía austeridad, pues él era frugal en sus comidas, él era... si había un conflicto bélico, él iba al conflicto bélico, si había una batalla, iba a la batalla, y en la batalla, primera línea de combate, cuidado, que le pueden herir, le decían, da igual, tengo que dar ejemplo. A veces, como ocurrirá en la Legión Perdida, podía ser herido en combate el emperador. Aún así, él seguía pensando que lo importante es dar ejemplo. Y claro, se cargaba de una enorme autoridad moral y por eso sus hombres lo seguían hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, y que ha marcado muchísimo. En esas investigaciones hablabas también que Estados Unidos copió, ¿no?, en la guerra de Irak, la entrada a una región con similitudes, ¿no?, entre dos ríos, ¿no? La guerra del Golfo, a ver, la gente a veces se olvida, la guerra del Golfo, Irak es en cierta medida Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia, etimológicamente en griego, mesos, pótamus, es entre ríos, es lo que quiere decir. Claro, Trajano pensó que una región que se llama Entre Ríos, a lo mejor va a ser que los ríos son importantes, ¿no? Y en efecto, él concluyó que si dominaba solo uno de los dos ríos, no era suficiente para dominar la región, y él descendió en doble columna militar por el Éufrates y por el Tigris. Hay una gran batalla en el Tigris porque lo que no quieren es que domine el segundo río. Los militares norteamericanos en la guerra del Golfo hacen como un espejo y le copian desde Kuwait, ascienden en doble columna por los dos ríos. Lo triste es que luego llegan los políticos del siglo XXI, cierran todos los libros de historia y se olvidan de que Trajano también tenía un plan para la posguerra. Y no puedes intervenir en regiones tan conflictivas y no pensar en lo que vaya a ocurrir luego. Trajano tenía un plan, su plan puede no ser extrapolable, era un plan imperialista, está claro, pero sí la idea de, si intervengo en un lado, de tener pensado qué vamos a hacer ahí. No puedes intervenir e irte. Y esto es algo que pues, los políticos del siglo XXI, ¿no?, empezando por un Bush en aquel momento, ¿no?, un Tony Blair, que ya ha pedido perdón, y había alguien más, que no me acuerdo ahora en las Azores, pero a veces estoy más en el siglo II y se me van algunos nombres. Bueno, ¿a qué crees que se debe el éxito alcanzado en estas trilogías? No sé, a la descripción tan maravillosa que metes al lector dentro de toda esa historia, ¿o a qué crees que Sí, yo creo que mucha gente me dice que es como un viaje, una inmersión en la época, y el cómo conseguir esa inmersión
porque eso es lo que te podría decir cualquiera, ¿no? Bueno, cuando hago una novela histórica intento hacer eso. Yo lo que procuro es que la narración que hago sea muy cinematográfica, cruzo planos con otros planos, pues voy saltando de una historia a otra, que es muy lo que vemos a veces en una película, utilización de flashbacks, ¿no? De analepsis, saltos atrás en el tiempo, y con un ritmo muy ágil, mucho diálogo, de tal forma que sea muy sencillo, muy ágil la lectura. Pero lo que también he pensado es que intentar hacer esta forma de narración no tiene por qué estar, digamos, en conflicto con que eso esté sedimentado sobre una sólida documentación. De tal forma que no escatimo horas, días, semanas, meses, años de documentación. De tal forma que cuando el lector está leyendo y se lo está pasando muy bien y termina la novela, puede tener la doble satisfacción, la doble sensación de he disfrutado y tengo la sensación de que he aprendido bastante historia casi sin darme cuenta. Y eso creo que es uno de los secretos, puede ser, que hacen que la gente repita y quiera otra novela más, ya sea de la trilogía de Escipión o de la trilogía de Trajano. ¿Se pueden leer de forma individual? Sí, sin ningún problema. Incluso puedes leerte la última y si te gusta, dices, bueno, pues esto de la conquista de parte por parte de Trajano me ha gustado, pero ¿cómo llega Trajano al poder? Pues puedes ir a los asesinos del emperador. Y me dijeron que Trajano conquistó también la Dacia, la actual Rumanía. ¿Y cómo lo hizo? Pues puedes tener Circo Máximo. Cada novela es independiente en sí misma, pero claro, están entrelazadas. Bueno, te veo que disfrutas mucho contándolo cómo es realmente, o vives, ¿no? Sí, la verdad es que me lo paso muy bien. Te metes de nuevo en la historia meto. de la novela. Sí. ¿No has pensado nunca en llevarlo al cine, en hacer una serie de televisión? Y si lo has pensado alguna vez... Sí, hay de hecho un proyecto con la productora MediaPro para hacer una serie de televisión sobre la primera serie de novelas, la trilogía de Escipión. Ahí andamos, a vueltas con los guiones, siempre es complicado esto de las adaptaciones y los guiones. Y bueno, alguna persona se ha acercado a mí sobre la trilogía de Trajano, pero de momento no ha cristalizado nada. Y faltará ver si se llega a hacer o no esa serie de televisión. Ya sabes que los proyectos audiovisuales muchas veces estás muchos años con ellos, se hacen muchos guiones y a veces cristalizan y las más veces no, es muy complicado. También los costes de producción de hacer una serie sobre la antigua Roma son muy complicados, porque claro, yo no tengo inconveniente, tengo una batalla, hay 80 elefantes, pues hay 80 claro. elefantes, en otra batalla tengo 10 legiones y 100.000 partos al otro lado del río, pues los pongo, es lo que había y ya está, pero rodar eso es muy complicado. Incluso con digitalización moderna, buenos efectos digitales también son costosos, entonces no sé yo hasta si lo conseguiremos o no, pero sí, a mí me haría ilusión, soy muy cinéfilo, me gusta mucho tanto el buen cine como las buenas series de televisión. Pero me gustaría que se hiciera bien, ahí está el gran debate, ¿no? Bueno, ¿en qué estás inmerso ahora? Voy a sacar un tercer libro de relatos, como La noche en que Frankenstein leyó El Quijote y la sangre de los libros, estos libros en donde hago un repaso por la historia de la literatura novelando la vida de los grandes escritores y escritoras de todas las épocas, ¿no? Y voy a hacer un tercer libro de relatos de este tipo que saldrá en septiembre. Y luego trabajo en una nueva novela que tendría que estar para el 18, si es que lo consigo. Para el 18 de... 2018. Del 2018, 2018, perdón. Sí, sí. Bueno, pues muchísimo éxito en todo lo que te propongas, que ya lo tienes, pero que no te hace falta porque con este ya llevas casi un año, ¿no? Sí, llevo un año. Llevas ya casi un año de promoción y, sí. Y está saliendo todo estupendamente. Sí, ¿no? Se ha reeditado múltiples veces. He ido a presentarla en muchos países de América Latina, lo último ha sido estar en la Feria Internacional de Guadalajara, que me hizo gracia porque conocía a George R.R. Martin, el de Juego de Tronos, ¿no? Sí. Y me acuerdo que me preguntó, ¿y tú qué haces? Y digo, mira, yo hago un Juego de Tronos, pero de verdad, o sea, histórico, sí, sí, sí. Pero intento que se venda como el tuyo, eso es lo que estoy intentando hacer. Muy simpático me pareció este hombre. George Martin. Bueno, es que plasmar esto en una serie de televisión también te daría una proyección impresionante. Sí, ¿no? desde luego, por eso lo intentamos, ¿no? Pero sí, las novelas van muy bien, estoy muy satisfecho. Sí. Bueno, pues Santiago Posteguillo, muchísimas gracias por acompañarnos y me voy a quedar con que nos firmes el libro aquí a la redacción y a todos los compañeros del equipo, sí. Y contigo ya me despido. Muchísimas gracias. Encantado, muchísimas gracias por la entrevista.